Veíamos entonces la doctrina de la Iglesia que define el Concilio de Trento acerca de la certeza de estar en gracia, es decir, de poseer la gracia de Dios, de ser justificado. Como los protestantes la buscaban, y la buscaban de tal manera que la identificaban con la fe. Entonces, aquel que en un acto de fe fiducial confía en que está justificado, por ese mismo hecho ya está justificado y tiene certeza de que está justificado, una certeza de la cual no puede dudar porque se identifica con la certeza de la fe. Y a eso añaden los protestantes el sentimiento, es decir, un sentir que están en gracia. O buscan, como señala el mismo Calvino, diversos signos externos del estar en gracia. Incluso Calvino ubicaba entre esos signos la riqueza, la posesión de riqueza, la bendición espiritual del capitalismo. Dios bendecía, en el fondo, la mentalidad antiguo testamentaria. Dios bendice acá en la tierra al justo. La Iglesia, veíamos que Trento define que nadie puede, con certeza de fe, que no admite posibilidad de error, es decir, con certeza absoluta, tener conocimiento de su propio estado de gracia, salvo revelación especial. Como decíamos, el caso de la Virgen, el caso donde Cristo dice a la mujer pecadora tus pecados te son perdonados, etc. Uno no puede tener esta certeza absoluta, normalmente por la revelación no la tiene, tampoco por una deducción teológica, porque ahí entran las múltiples circunstancias, Dios perdona los pecados, etc., ni tampoco por una experiencia evidente. Normalmente no se tiene la experiencia directa de la gracia, es algo que está en la misma esencia del alma. La experiencia directa no es posible, se trata de una realidad puramente sobrenatural. No hay que confundir el estado de gracia o la ausencia de la gracia con determinados estados psicológicos. Tipo, sale de la confesión y siente paz, alegría, está contento. Sí, puede ser simplemente el haber descargado los pecados, puede ser un estado de ánimo psíquico que podría llegar a producirse artificialmente. Tipo, tiene inquietudes y remordimientos de conciencia, puede ser un escrupuloso. Cuando hablábamos de la sensibilidad en estas cosas por el pecado, lo señalábamos, un determinado tipo de acciones, ¿no? Una mujer educada muy intensamente en la pureza realiza sus primeros actos matrimoniales y puede salir de ahí con la sensación de estar manchada, como puede ocurrir después de una polución, de un derrame nocturno donde no hay ningún pecado, que da cierta sensación interna de temor, de disgusto, de sentirse manchado, de tener temor de acercarse a comulgar, y sin embargo no hay ningún pecado. O uno podría llegar a endurecer la conciencia y a no sentir más el remordimiento por pecados cometidos, y a llevar una vida totalmente apartada de Dios, una cierta tranquilidad de conciencia. Es decir, que esas sensaciones no son de suyo ninguna experiencia directa de la gracia. Pertenece, como decíamos hablando del tema de los carismas, pertenece al orden espiritual, que es un orden que está muy por encima y que está muy por encima del orden puramente psíquico. Acá en la introducción nos señala: nadie puede saber que está en estado de gracia con certeza de fe divina e inmediata, ni con certeza teológica. Cita algunos textos de la Escritura, Eclesiástico 9.1, aún del pecado nadie sabe si el hombre es objeto de amor o de odio, Eclesiástico 5.5. Aún del pecado expiado no vivas sin temor y no añadas pecados a pecados, Proverbios 29. ¿Quién puede decir he limpiado mi corazón, estoy limpio de pecado? Salmo 18.13.
¿Quién podrá conocer sus pecados? Absuélveme de los que se me ocultan. 1 Corintios 4:4. Estoy cierto de que nada me arguye la conciencia, mas no por eso me creo justificado. Quien me juzga es el Señor. La razón, es cierto que todo fiel cristiano debe creer con fe divina que todo el que recibe el sacramento del bautismo, el de la penitencia, debidamente, dignamente, con las debidas disposiciones, como conviene, obtiene la gracia divina. Pero la divina revelación no nos dice si en cada caso particular se han recibido o no con las debidas disposiciones. Por consiguiente, nadie puede saber por la divina revelación que recibió la gracia por el sacramento del bautismo o por el de la penitencia. Lo mismo nadie puede tener certeza teológica. Se infiere de los mismos testimonios de la Escritura. El Concilio Tridentino dice que el justificado puede temer de su propia gracia, lo cual no tendría lugar si tuviera certeza teológica. Bueno, esto es maravilloso y extraordinario para los escrupulosos. O sea, en general, traten de no predicarlo en los ejercicios espirituales, a menos que uno viera alguna persona que está muy... Sin embargo, repito lo que señalábamos antes. Si bien no podemos tener esta certeza de fe, no se pide aquí la certeza de fe. ¿Y cuál tiene que ser la consecuencia de esta tesis o de esta verdad que la fe nos define? No la angustia, no el temor, no el escrúpulo, no la desesperación. O sea, si de aquí viniera o si de esta verdad de fe se produjera cualquiera de esas cosas, eso no viene de Dios, eso viene del tentador. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Y bueno, entonces sí, una gran humildad, un cierto temor, una gran confianza, una mayor insistencia en aquello de que el tesoro lo llevamos en vasos de barro. Eso es lo que tiene que nacer de aquí. Por otra parte, el decir que no hay una certeza teológica ni una certeza de fe no quiere decir que no exista ningún tipo de certeza. Es algo muy distinto, muy distinto. Podemos llegar a una cierta certeza moral, por lo menos en un sentido amplio, del estado de gracia. Y las certezas morales, normalmente en nuestra vida, nos guiamos por certezas morales. Uno puede despreciar las certezas morales. ¿Quién tiene una certeza metafísica o una certeza de fe o una certeza teológica de que es hijo de sus padres? Y sin embargo la tenemos, esa certeza. Una certeza fundada, digamos, en el testimonio ajeno y en una serie de cosas. Y por ahí a uno ni siquiera se le ocurre dudar, y por ahí si se lo dijeran, en una de esas, tu papá no es tu papá, uno tendría todo el derecho a ofenderse, ¿no es cierto? Pero no hay más allá de una certeza moral. Y así de la mayor parte de las cosas que guían nuestra vida. El hecho de que el compañero que duerme en la cama o en la cucheta de al lado no me va a degollar mientras yo estoy durmiendo la noche con un cuchillo, bueno, no es ni metafísicamente imposible ni físicamente imposible, no sería la primera vez que pasa. Pero digamos, uno tiene la certeza moral de que normalmente eso no va a ocurrir, si no, no podría dormir y se volvería loco. El hecho de, qué sé yo, el hecho de que la comida del mediodía no le han puesto cianuro adentro, no es física ni metafísicamente imposible, pero normalmente no tiene la certeza moral de que la mano no viene así. Y si uno no descansara en esas certezas morales, uno verdaderamente se volvería loco, se viviría en una angustia, en un temor permanente, terminaría como esos tipos, para lo cual aparte hace falta mucha plata, esos tipos que se refugian rodeados de custodias, de centinelas, con alguien que les pruebe la comida antes, y todo ese tipo de cosas. O sea, las certezas morales son suficientes. Y entonces esta tesis nos tiene que llevar a eso, a evitar toda presunción, a evitar el sentirme demasiado seguro, a evitar el confiar demasiado en mis propias fuerzas, a evitar el fariseísmo. Gracias te doy, Señor, porque yo soy justo y no como aquel.
O sea, me tiene que llevar, como lo decíamos, de la primera tesis de la gracia, donde vemos esa necesidad omnipresente de la gracia, a la confianza, es decir, a confiar más en Dios. Señala Rollo Marín que puede darse una certeza, acá en la introducción, que puede darse una certeza, al menos una certeza moral en sentido amplio, del estado de gracia. Y aquí algunos testimonios de la Escritura. El Espíritu mismo da testimonio a nuestra alma de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. 2 Corintios 1:12. Nuestra gloria es el testimonio de nuestra conciencia. Y San Juan, toda su primera carta es como un test para saber cuándo uno vive en gracia de Dios, cuándo uno es hijo de Dios, hijo de la luz. La cita, por ejemplo, 1 Juan 3:14. Sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. O sea, no directamente porque tengo conciencia en mi estado de gracia, sino por la práctica de los mandamientos y sobre todo el del amor fraterno. 1 Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y nosotros conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo todo está bajo el maligno. E indica una serie de elementos que nos llevan, que son suficientes para este tipo de certeza moral. No tener conciencia, primero testimonio de la buena conciencia, implica no tener conciencia del pecado mortal, dolor sincero de los pecados cometidos, propósito de la enmienda y santo horror al pecado mortal, cumplimiento de los mandamientos, victoria en las tentaciones, amor de las virtudes, esfuerzo e interés por evitar los pecados veniales. Segundo, dice deleitarse en Dios y en las cosas divinas. Gusto en leer libros santos y en oír la palabra de Dios, devoción al Santísimo Sacramento y a la Virgen, frecuencia de los sacramentos, ejercicio de la oración mental. Tercero, desprecio de las cosas mundanas, no tener apego a las cosas de la tierra, no sentir gusto en las vanidades del mundo, huir las ocasiones y peligros de pecado. Por supuesto que todas estas cosas suponen una serie infinita de graduaciones. A medida que uno puede ir creciendo en la vida interior, lo señala aquí también, se puede ir robusteciendo la certeza del estado de gracia, y puede llegar el caso en que un alma tales señales sienta de la presencia de Dios en su alma que ya no pueda dudar de que está unida a Dios por el amor y la caridad. Este fenómeno tiene lugar en algunas almas místicas, en quienes el don de sabiduría actúa de una manera predominante y casi continua. Este don, por ser sobrenatural, puede experimentar los efectos sobrenaturales causados por Dios en el alma. Y por ser intelectual entraña certeza del objeto que se conoce, se gusta y se experimenta. O sea, esto en los grados más altos de la vida misma. Vale. Pero sin embargo, ¿no? ¿La introducción aquí cuestión era esta? 112. Sin embargo, no deja de ser, incluso en esos santos, una certeza de tipo moral, que excluye, dice Garrigou-Lagrange, prudente dubitación, es decir, no cualquier duda, cualquier inquietud, no ese cierto sano temor de Dios, no temor escrupuloso ni angustioso, pero sí prudente dubitación, es decir, aquella duda de estar en pecado que me inclinaría más vale que tengo que confesar. Aquí también distingue algunos grados. La certeza moral en primer grado es aquella que excluye todo temor de error, la que se funda en el testimonio de muchos hombres. Por ejemplo, la certeza de la existencia de Roma para aquellos que no han visto Roma. Ninguno de nosotros tiene duda acerca de la existencia de Roma, sin embargo no la hemos visto. Teóricamente sería posible que me mintieran todos los que me hablan de Roma y que me presentaran películas filmadas y fotografías, sin embargo nadie en su sano juicio duda. Sin embargo es una certeza moral. Una certeza moral en segundo grado, que sería la más posible o accesible en este tipo de cosas, no excluye todo temor de equivocarse, pero sí una duda prudente. Por ejemplo, la certeza que tenemos de estar bautizados
Fue mi primera experiencia con un escrupuloso. Yo no era cura ni mucho menos, ni muchos años, era compañero enloquecido. Y un día nos habían dado el cura una clase sobre una charla sobre el bautismo y la validez del bautismo y la invalidez y no sé qué. Y a mí se me ocurrió hacerle una cargada con el padre del Papa. Porque era un tipo, digamos, escrupulosísimo hasta en toda su forma de llevar la vida espiritual. Y mirá si después de vivir durante 50 años de jesuita cumpliendo todas las reglas hasta en sus más mínimos detalles, digo, resulta que no estaba bautizado. Y el tipo en vez de reírse puso una cara de angustia espantosa y dice, no tengas más problemas de los que ya tengo. La certeza que tenemos de estar bautizados. Dice Garrigou, Petrus quamvidemos celebrare ese sacerdote. Decía fulano que lo vemos celebrando misa, tenemos la certeza moral de que es sacerdote. Normalmente no es absolutamente, digamos, imposible. Alguna vez ha habido algún sinvergüenza que se ha hecho pasar por cura y ha celebrado misa, pero no es lo ordinario. O sea, aún cuando pueda existir esa pequeña duda, ese pequeño temor, sin embargo, es suficiente como para que habitualmente uno asista a misa y no tenga que ir antes a la sacristía y decir, usted es sacerdote, sí, pero está seguro, lo habrán ordenado válido. El obispo tenía intención de ordenar en el momento en que usted lo ordenó. Bueno, también sería un disparate y sería para volverse loco, ¿no? Bueno, o sea, tengamos entonces en cuenta esas dos cosas. Ni es la presunción, porque en última instancia eso se refiere al pecado de presunción, el sentirse salvado, justificado con una certeza absoluta. No es ni la presunción protestante, ni tampoco la actitud del escrupuloso que vive en la angustia de que Dios lo rechaza, sintiendo, digamos, que Dios se ha apartado de él, el temor de condenarse permanente. No. Es la confianza de hijos, es la certeza moral pero indirecta que adquirimos a través de los efectos de la gracia en nosotros y no por el conocimiento directo de la misma gracia, y es al mismo tiempo ese suficiente grado de temor que es conveniente para que en nuestra vida espiritual evitemos toda presunción, soberbia, confianza excesiva en nuestras propias fuerzas y para que confiemos más en Dios. Y insisto un poco en esto precisamente por lo que decía antes, ¿no? Porque es uno de los puntos o de las tesis que puede ser más mal entendida, que puede llevar a peores consecuencias si uno la entiende mal. Bueno, pasamos a la penúltima cuestión, 113. Aquí podemos indicar que después de haber hablado de la necesidad de la gracia, de la naturaleza misma de la gracia y sus divisiones, de la causa de la gracia, nos queda hablar de los efectos de la gracia. En primer lugar, miramos, cuestión 113, el efecto de la gracia que podríamos llamar, de acuerdo a las divisiones, gracia operante, es decir, aquella gracia que es la primacía de la iniciativa divina. Y luego, cuestión 114, el efecto de la gracia cooperante, es decir, de nuestro acto libre movido por la gracia divina. El efecto de la iniciativa divina, es decir, de la gracia operante, ¿cuál es? La justificación del impío, es decir, el tránsito del pecado a la gracia. Ya hemos tocado bastantes cosas de esto, aquí simplemente lo pone un poco más en orden, mirando o deteniéndose un poco en los distintos pasos. El efecto de la gracia cooperante, es decir, una vez que el impío o el infiel o el pecador ya está en gracia, ¿cuál es? Es el mérito. Es decir, nuestros actos libres y hechos en estado de gracia
tienen delante de Dios un mérito y somos capaces de merecer de distintas formas y diversas cosas. Esas son las dos cuestiones que quedan. Primero, entonces, la justificación del impío o del pecador. En segundo lugar, el mérito. Sobre la justificación, cuestión 113, tiene como tres partes esta cuestión. La primera, ¿qué es la justificación? Y si para ella se requiere la infusión de la gracia. Artículos 1 y 2. La segunda parte, artículos 3 al 6, la colaboración del hombre, es decir, qué movimiento del libre albedrío es necesario, cuáles son los actos que el pecador adulto tiene que poner para la justificación. Y aquí volvemos sobre la necesidad del movimiento del libre albedrío, el acto de fe, de caridad inicial, de arrepentimiento y el perdón de los pecados. En tercer lugar, mira algunas propiedades de la justificación, artículos 7 al 10. Si se hace en un instante, si hay algún orden o prioridad entre estos actos, si es la mayor obra de Dios y si es milagro. Todo esto en el Concilio de Trento, Denzinger 796 al 802, en la introducción, en el libro de Baumgartner, páginas 290 y siguientes. Sobre todo esto lo encontramos perfectamente resumido en el Concilio de Trento, el cual, decíamos, tiene toda la síntesis positiva y negativa de la doctrina de la gracia. En este decreto sobre la justificación, al cual hemos recurrido ya un montón de veces. En el capítulo número 796 tenemos la definición de la justificación, es decir, de este efecto primero de la gracia que viene por iniciativa divina. En el número 797 y 798 tenemos la necesidad que tiene el adulto de prepararse y el modo de prepararse con los diversos actos que supone. Es decir, es lo que más coincide con el grueso de esta cuestión que estamos viendo. Y en el capítulo 7 vuelve sobre las causas de la justificación. ¿Qué es la justificación del impío y cuáles son sus causas? Señalemos el número 796, que sintetiza los artículos 1 y 2 de esta cuestión, por las cuales palabras se insinúa la descripción de la justificación del impío, de suerte que sea el paso de aquel estado en que el hombre nace hijo del primer Adán al estado de gracia y de adopción de hijos de Dios, por el segundo Adán, Jesucristo Salvador nuestro. Es decir, la justificación es descrita como un tránsito o proceso, como un movimiento que tiene un términus a quo, el estado del primer Adán, el estado del hombre en pecado, y que tiene un términus ad quem, la gracia, es decir, la condición de hijos adoptivos de Dios por el segundo Adán, Jesucristo Salvador nuestro. Paso ciertamente que después de la promulgación del Evangelio no puede darse sin el lavatorio de la regeneración, es decir, el bautismo, o su deseo, conforme está escrito: si uno no hubiera renacido del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Los artículos 1 y 2 miran precisamente este movimiento que hemos señalado, lo que es la justificación, el perdón de los pecados, artículo primero, y luego para esto es necesario la gracia. Ya hemos señalado, en primer lugar, la definición de Trento. Es el traslado del estado de hijo del primer Adán, en que nace todo hombre, al estado de gracia y de hijos adoptivos de Dios. Santo Tomás señala aquí algunas precisiones terminológicas. La justificación puede entenderse activamente, y entonces es la acción por la cual Dios
justifica al pecador. Formalmente, es decir, la forma que recibida en un móvil o sujeto obra el movimiento transformación. Y pasivamente, que es el movimiento de la criatura racional hacia la justicia. Es como la miramos principalmente aquí. Por justicia, señala también, se puede entender la virtud de la justicia, en su definición aristotélica, perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo, o más bien lo que coincide con el concepto bíblico de justicia, que se identifica con santidad y que Santo Tomás define como rectitud del orden en la disposición del hombre, por el cual las potencias inferiores están subordinadas a la razón y la razón subordinada a Dios. El concepto de justicia como santidad bíblica, Santo Tomás lo explicita de esta manera: orden en el interior del hombre y subordinación del hombre a Dios. Justificación, teniendo en cuenta estas definiciones, la entendemos pasivamente como el movimiento del hombre, que es movido por la iniciativa divina, que lo hace transitar del pecado a la justicia. Se define por el términus ad quem, es decir, por el punto de llegada. Este movimiento implica, lo va a señalar Santo Tomás aquí en este primer artículo, consiste en el perdón de sus pecados. ¿Por qué insistir en esto? Por lo que ya hemos dicho muchas veces. ¿Cómo es la concepción protestante de la justificación? Acá en la introducción, página 833, los protestantes identifican la concupiscencia con el pecado. El Lutero identificaba el pecado original con la concupiscencia. Entonces sostienen que los pecados por la justificación no son real y verdaderamente borrados. Tienen conciencia que permanece la concupiscencia después del bautismo, sino que son solamente encubiertos, tapados, ocultados, no imputados por Dios al pecador. En segundo lugar, para los protestantes la justificación se verifica no por la infusión o introducción de alguna forma sobrenatural en el espíritu del hombre, sino tan solo por la imputación extrínseca de la misma justicia de Cristo. Por nuestra parte, para la justificación, lo único que se requiere, es decir, algo tienen que hacer que ponga el hombre, no tienen más remedio. Si no fuera por esto, tendrían que considerarlo de un modo absolutamente pasivo. Pero el hombre algo tiene que poner, por más que digan que la naturaleza humana está totalmente corrompida. Para la justificación no se requiere otra cosa que un acto de fe por el cual firmemente creemos que la justicia de Cristo nos ha sido aplicada y que en consecuencia nuestros pecados no nos serán imputados delante de Dios. Este acto de fe es lo que justifica el pecado. Es decir, eso pone el hombre, pero es una fe que es como confianza, que es como salto en el vacío, que es como largarse en manos de Dios, y como confianza, lo repito, que llega al sentimiento. Cuando veamos las virtudes teologales veremos qué importancia tiene esto y por qué insistimos tanto en esto. Una de las características de nuestro tiempo, como lo señala muy bien el documento de la Teología de la Liberación, es la inmanentización o falsificación de las virtudes teologales. Y hay todo un proceso que lleva desde Lutero hasta diversas formas del pensamiento moderno de adulteración del concepto mismo de fe. La fe que pasa de ser una virtud que tiene su sujeto en la inteligencia a tenerlo en la voluntad y a tenerlo incluso en la sensibilidad. La fe que se confunde con la esperanza y al mismo tiempo la esperanza que se judaiza, es decir, la esperanza que se hace esperanza inmanente en un paraíso aquí en la tierra y que se hace nuevamente, como en el Antiguo Testamento, colectivo, es decir, no del sujeto que espera, sino de la colectividad, de la comunidad del pueblo. Es decir que Lutero está en la primera raíz, aunque él no haya llegado hasta ahí, está en la primera raíz de toda una serie de desviaciones de la filosofía moderna. Lutero está en la raíz del modernismo,
y el modernismo teológico de principio de siglo es una penetración de la mentalidad protestante en el catolicismo, Lutero está en la raíz de todas las teologías políticas, de las teologías de la revolución, de las teologías de la liberación, es decir, de todo aquello que llega a invertir de tal manera toda la visión cristiana que le identifica con una religión materialista. No digo que Lutero llegue hasta ahí, pero él pone los principios, él pone los cimientos. O sea que no es solamente un error en una cuestión, uno puede decir, bueno, entender la justificación de una manera, no. Un pequeño error en el principio se transforma en gran error en el fin y tiene enormes consecuencias. De modo que no es intrascendente o solo una discusión terminológica o teológica el comprender la justificación de una manera o de otra, sino que el error aquí es un error que tiene enormes consecuencias en toda la vida espiritual y religiosa de la humanidad, en toda la teología cristiana. Por eso es importante insistir en este punto. Entonces, frente a esto, Santo Tomás, ya anteriormente, señalaba, para la justificación es necesario que los pecados sean no solo no imputados, sino que sean realmente perdonados, realmente borrados. Y si recordamos, sobre todo cuando hablábamos del corazón nuevo en la Escritura, si recordamos las expresiones, los textos que se usan, según la muchedumbre de tu misericordia, borra mi iniquidad, Miserere, versículo 3. Lávame de mi iniquidad, límpiame de mi pecado. Lávame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Borra todas mis iniquidades. Crea en mí un corazón puro. Ciertamente no es solamente una no imputación, sino algo que me cambia, que me recrea, que me transforma. Y si miramos en el Nuevo Testamento, los pecados han sido quitados, borrados, lavados, limpiados, purificados. El hombre ha sido regenerado, es santo, inmaculado. San Pablo se dirige a los santos que están en, ¿entiende? A los justos que están en. Entonces son todas expresiones que no sé cómo puede, digamos, Lutero conciliarlas con esa concepción puramente externa y que no transforma al hombre de la justificación.